Iniciamos la grabación. Bienvenidos nuevamente. Hoy 10 de junio, año 2021. Estamos continuando con nuestras clases de epidemiología dentro del contexto de la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología 3. Ya habíamos visto algo sobre estudios epidemiológicos. Habíamos mencionado que existen dos tipos, los que son descriptivos y los que son analíticos. En algunos libros también conocidos como longitudinales. Los descriptivos pueden ver a poblaciones o individuos dentro de sus estudios, son estudios más fáciles de hacer, menos caros. En cambio, los analíticos nos ayudan a probar hipótesis y pueden ser estudios observacionales o de intervención. Habíamos visto esta tabla donde habíamos definido qué es una hipótesis, cuando utilizamos un tipo de estudio, ya sea descriptivo o cuando uno analítico. Habíamos hablado también de los diferentes usos que les damos. Y habíamos visto que los observacionales pueden ser tanto descriptivos como analíticos. Muy bien. Después habíamos visto algunas consideraciones generales sobre los estudios descriptivos y analíticos. Y en los estudios observacionales habíamos visto que pueden ser descriptivos o analíticos y tienen tres tipos de diseños básicos: los estudios de cohorte, casos y controles y prevalencia. Habíamos visto las ventajas de esos estudios observacionales y habíamos visto una de las metodologías que son los estudios de cohorte. Lo importante en los estudios de cohorte es identificar esta cohorte que vamos a seguir, que vamos a hacerlo en general del punto de partida del inicio del estudio hacia adelante como prospectivos, que ese es el denominativo que se le da a los estudios que exploran los datos en este formato. Y lo opuesto, también tenemos estudios retrospectivos que más bien utilizan el pasado para la recolección de datos. Y nos habíamos quedado específicamente acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento. Aquí vemos una N. En general, N se refiere al número de unidades de estudio. Por ejemplo, si en nuestro estudio estamos investigando el tabaquismo en los estudiantes de medicina de este grupo, el N será el total de los estudiantes que están inscritos en el grupo, ¿verdad? Ahora somos 24, pero yo estoy seguro que somos muchos más. Cuando hablamos de estudios de cohorte, seleccionamos un grupo que se le vamos a seguir. Este grupo todavía no está enfermo, todavía no tiene la característica que vamos a estudiar. Y podemos tener en esta división dicotómica dos casos. Uno, que estos no casos, es decir, nuestra cohorte de personas que estamos siguiendo, no se hayan expuesto al factor de riesgo a la enfermedad que estamos estudiando y sean no casos, o que estén expuestos a la enfermedad o al efecto que estamos estudiando y que continúan siendo no casos. En los dos grupos hacemos el seguimiento. Podemos tener en los dos escenarios dos tipos de resultados, que estos nuestros no casos, este grupo que estuvieron expuestos, desarrollen la enfermedad, o que estos no casos que estuvieron expuestos no desarrollen la enfermedad. Y en este otro grupo, que son no casos que no estuvieron expuestos, también dos posibilidades: que estuvieron no expuestos, pero que desarrollaron la enfermedad, o que estuvieron no expuestos y que no desarrollaron la enfermedad. Yo sé que es confuso, vamos a poner un ejemplo muy simple. Imagínense que ustedes hacen una fiesta de fin de año, ya no hay pandemia, celebramos la no pandemia, y en esa fiesta de no pandemia ustedes hacen un churrasco, una barbacoa. Llamativamente, un grupo de los que fueron al churrasco tiene una gastroenteritis, tiene una diarrea. Y la pregunta que queremos nosotros evaluar, ¿qué causó esa gastroenteritis? Nuestra N sería la cantidad de personas que fueron al churrasco.
Y en ese momento todos eran no casos, todos llegaron sanos a la fiesta. Por eso es nuestra cohorte que queremos seguir. Diferente hubiera sido que dentro de este grupo tengamos a alguien que ya estaba con gastroenteritis. No, todos son de momento no casos. Y vamos a dividirlos en dos grupos. El grupo de no casos que estuvieron expuestos a lo que nosotros presumimos que pudo haber causado la diarrea. Imagínense que sospechamos de la mayonesa. La exposición en este caso va a ser la mayonesa. Para estos que eran no casos. Y existe un grupo de personas que fueron no casos y que no comieron mayonesa. La pregunta es, ¿la mayonesa fue culpable de la gastroenteritis? En este grupo de dos o de no casos que sí comieron la mayonesa, podemos tener gente que comió la mayonesa y se enfermó, o gente que no comió la mayonesa, pero también se enfermó. En este otro grupo, que son pacientes o personas que no comieron la mayonesa, podemos tener personas que no comieron mayonesa, pero igual se enfermaron, o personas que no comieron la mayonesa y no se enfermaron. Todo esto ponemos en esta matriz y analizamos los datos para ver cuál es la probabilidad de que comer mayonesa haya producido los casos. Si en el caso que estamos estudiando, las personas que fueron expuestas a la mayonesa tuvieron enfermedad y las que no comieron mayonesa no tuvieron enfermedad, es muy probable que este sea el causante. Y en el otro grupo, los no expuestos que fueron no casos y no comieron la mayonesa, lo que esperamos es que no se enfermen. Porque si se enferman, tenemos que buscar otro factor de exposición. ¿Se entiende más o menos cómo se hace un estudio de cohorte? Lo importante es esto y el seguimiento. Y este análisis que hacemos con los datos, que existen ahora instrumentos estadísticos o de epidemiología para realizar este tipo de trabajos. Les voy a mostrar uno que es muy amigable. Vamos a compartir mi pantalla. Creo que ahí está. Sí, ahí está. Y les voy a mostrar este recurso que es el EPINFO. Se puede descargar de la página del CDC completamente gratis. Y el EPINFO nos permite analizar datos. En este EPINFO podemos leer datos que se encuentran, por ejemplo, en formato Excel. Podemos buscar alguna tabla que tengamos con muchos datos. Qué sé yo, cualquiera. Tengo aquí varias bases de datos interesantes. Y vemos que hay una pestaña dentro de esa tabla de Excel que tiene datos. Este es un estudio que hicimos sobre prueba de anticuerpos COVID en funcionarios nuestros para ver si es que la prueba les marcaba IgG, IgM. Y tiene una serie de por ejemplo, podemos ver antecedentes de hisopado y nos lista una serie de resultados sobre quienes tuvieron resultados positivos y negativos. Simplemente nos lista. O podemos ver frecuencias, que es esta tabla que habíamos visto, esta tabla de 4x4 en el anterior gráfico. Y en estas frecuencias, por ejemplo, podemos ver la edad del paciente,
Lo estratificamos por el resultado de la prueba de IgM y ponemos OK. Creo que está pensando todavía. Vamos a hacer otro sobre edad y ahí está. Hicimos una media entre la edad y el resultado de prueba de IgG, en este caso de IgM, y nos da como promedios. Aquí tenemos el mínimo, mediana, máxima y nos da la moda. También podemos elegir edad del paciente, el resultado control y lo estratificamos por la IgG y nos genera también resultados estadísticos, ¿sí? Esta es una tabla que no la tengo preparada como ejemplo, pero es para que vean que tenemos este tipo de recursos estadísticos que podemos utilizar para el análisis de nuestros datos. También nos calcula el chi cuadrado, nos calcula probabilidad. Nos puede calcular frecuencias. Y automáticamente nos saca resultados estadísticos, ¿sí? Hay un taller completo, grande, de cómo utilizar nuestro AppInfo. Si alguna vez tienen tiempo de hacerlo, no estaría por demás. Es muy práctico cuando queremos hacer este tipo de estudios y lo único que hacemos es tabular nuestros datos y después pasarlos por este programa y ahí nos puede dar resultados que podemos interpretar, como en este caso si la mayonesa fue la causante de la diarrea o en caso contrario no tuvo nada que ver con nuestra gastroenteritis. Lucas levantó la mano, ¿quiere participar o fue un error? Lucas. En la pantalla me sale que levantaste la mano. No sé si quieres participar o fue un error. Ah, bueno, tranquilo. Continuamos con nuestros estudios de seguimiento de corte. ¿Cuáles son las ventajas? Podemos estudiar varios resultados por cada factor de exposición. Permite estimar incidencia. ¿Alguien sabe lo que es la incidencia? En epidemiología, ¿qué le decimos incidencia? Nadie, incidencia, prevalencia, no le suena todos los días, conferencia de prensa, 8 de la noche, casos de COVID. Suelen hablar sobre la incidencia de la enfermedad.
Muy bien. Incidencias son los casos nuevos, no solamente el número de casos, son los casos nuevos que ocurren de una enfermedad. Muy bien, Lidia, muy bien, Araceli. Es importante que tengan eso en mente. ¿Qué creen que es la prevalencia? Tenemos ahí prevalencia, todos los individuos afectados, independientemente de la fecha de contracción de la enfermedad, va por ahí. Número de eventos o casos de una determinada enfermedad en una población en un determinado tiempo, muy bien. Casos nuevos y viejos, es la definición más simple, ¿sí? Como dice Lidia, es el acumulado tanto de los, perdón, casos nuevos y los ya acumulados, los viejos. Número total de casos también, casos nuevos como viejos, es la definición más fácil y más simple. Entonces, son términos que son importantes que ustedes conozcan al terminar la cátedra de epidemiología. Muy bien. Podemos estimar con los estudios de corte la incidencia y también los riesgos relativos, ¿sí? Como ven, la mayonesa para tener una gastroenteritis puede constituirse en un riesgo, pero son riesgos relativos. Las personas muchas veces piensan que los estudios nos van a dar resultados en blanco y negro. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuestionan mucho el uso de tapabocas. Los tapabocas nos dan una protección relativa para no contagiarnos del virus. Evidentemente, si tienes uno N95 que está puesto adecuadamente, va a tener una protección mucho mayor a que te pongas uno de tela que se va a humedecer en los siguientes 15 minutos y no te va a servir de protección. Entonces, el uso de tapabocas en la protección para la contracción de una enfermedad como el COVID es relativo, depende de muchos factores. Incluso para el VIH, tener relaciones sexuales sin protección tiene un riesgo relativo de cómo uno se puede contagiar de la enfermedad. No va a pasar en todas las veces, pero obviamente el riesgo es alto. No existen blancos y negros absolutos en medicina. Y los datos que nos dan los trabajos de investigación, lamentablemente, no son contundentes para orientar una actuación o no, como decir si sirve o no sirve. En algunos casos sí funciona, en otros no, en algunos sí disminuye la mortalidad, en otros los días de internación. Entonces, como ven, es importante que sepamos no solamente hacer estos estudios, sino interpretarlos. Los estudios de corte nos pueden también establecer claramente la secuencia de eventos de interés por exposición de la enfermedad. Por ejemplo, cuánto tiempo de incubación, cuánto tiempo sintomático, cuánto tiempo crítico, a partir de qué momento se recupera, etcétera, etcétera. En estudios prospectivos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los prospectivos son los que parten de un punto y van hacia el futuro? Nos permite mejor control sobre la selección de sujetos y mejor control sobre las medidas. Los retrospectivos son menos caros y de duración más breve. En general, los estudios que nosotros hacemos para las tesis, para los trabajos de grado, suelen ser retrospectivos. ¿Por qué? Porque, salvo que alguien te auspicie, no contamos con la cantidad de recursos como para hacer un estudio prospectivo. ¿Qué inconvenientes tienen los estudios de corte? Grandes tamaños muestrales.
quería mostrarles también, el EpiInfo tiene una calculadora estadística que nos permite evaluar cuánto de muestra necesitamos cuando hacemos un trabajo de investigación. Si queremos hacer un trabajo de investigación de 1 millón de personas, que es lo que tiene Alto Paraná, nos dice con la frecuencia esperada y el margen de error esperado y el diseño o el efecto del diseño, cuánto nosotros tendríamos que tomar para tener o que nuestros resultados de esa muestra tengan una confianza en porcentaje. Por ejemplo, si para 1 millón incluimos 164 personas en nuestra muestra, nuestra confianza va a ser del 80%. En cambio, si utilizamos 1,512 personas, va a llegar casi al 100%. Sí, todo eso puede calcularnos este EpiInfo. Para los estudios de cohorte también. Razón de exposición, qué tan potente es el resultado de exposición, la razón de riesgo, la razón de momios, odds ratio, el porcentaje de resultado en grupos de exposición y chi cuadrado, estimar tendencias. Y todo esto es gratis. Pueden descargarlo de forma gratuita de la página del CDC. Estos estudios de cohorte también tienen el inconveniente de que no es eficiente para eventos raros o patologías que tengan periodos largos de latencia. Su ejecución puede requerir mucho tiempo y ser muy caros. Entonces, cuando las personas preguntan a los médicos, a los científicos, ¿qué tanto sabemos de una enfermedad? Depende de qué tanta ciencia e investigación hacemos. Lamentablemente, en nuestros países, el tema de la investigación está todavía muy relegado. Es muy difícil hacer investigación, no existen incentivos monetarios importantes y muchas veces esto es especialmente complicado en Paraguay, donde no existe un desarrollo científico adecuado. Nos dimos cuenta en esta pandemia que tenemos que esperar que otros países guíen lo que nosotros tenemos que hacer en función a lo poco que tenemos. Hola, ¿me escuchan? Creo que me desconecté por unos 2 segundos, pero ya estamos de vuelta. Bueno, temas del Internet. Vamos a hablar ahora sobre los estudios de casos y controles, ¿sí? Es un tipo de investigación analítica observacional en que los sujetos son seleccionados. En el anterior caso teníamos una sola N. Aquí vamos a tener dos grupos. Observación analítica observacional en que los sujetos son seleccionados en función a que tengan, que son los casos, o no tengan, que son los controles, una determinada enfermedad o en general un determinado efecto. Pregunta de examen, ¿verdad? A quienes se les conoce como casos, a quienes se les conoce como controles en un diseño de estudio de caso-control. Una vez seleccionados estos individuos, asignados a cada grupo, se indaga si estuvieron expuestos o no a una característica de interés y se los compara. La proporción de expuestos en el grupo de casos frente a la de controles. Igual tenemos tipos de estudio de caso y control. Los retrospectivos, cuando todos los casos han sido diagnosticados antes que se inicie el estudio. Y los prospectivos, cuando los casos son diagnosticados posteriormente a que se inicie el estudio. Así pueden incluirse casos nuevos que se detectan durante cierto periodo de tiempo. Nuevamente, ¿cuál es más fácil de hacer? Retrospectivos. ¿Cuál es más caro y complicado de hacer? Los prospectivos. Tenemos tipos también de estudios dentro de caso control o de base poblacional, Nested Case Study, que combina elementos de cohorte y casos y controles. Se sigue un grupo de individuos hasta que aparece la enfermedad de interés, como en un estudio de cohorte. Estos casos se comparan con un grupo de no casos, controles, que son muestreados de la misma población. Una vez que tenemos los casos y los controles,
se obtiene información sobre el tipo de exposición previo o actual, como en un estudio de casos y controles. Es decir, de un mismo universo, de una misma N, después dividimos nuestras dos Ns. Técnicas para este tipo de estudios: seleccionamos una muestra de la población con enfermedad, que van a ser nuestros casos. Seleccionamos una muestra de la población en riesgo de enfermedad, pero que esté libre de la enfermedad o problema, que son nuestros controles. Medimos las variables predictorias, que son el factor de riesgo, que es más o menos la técnica estándar para hacer esto. Lo que les decía, en este caso vamos a tener dos Ns, una N sub A y una N sub B. Vamos a tener un grupo de pacientes que van a tener la enfermedad, que van a ser nuestros casos. Y obviamente los sanos o que los que no tienen la enfermedad no nos interesan en este grupo. Los que tienen la enfermedad, vamos a medir el factor de exposición y el factor de no exposición. Vamos a tener otro grupo de controles que no tienen la enfermedad, y en este grupo vamos a medir el factor de exposición. Y los no casos que no estuvieron expuestos, igualmente los cargamos en nuestra tablita del EpiInfo 4x4. Volvemos con el ejemplo de la mayonesa, ¿sí? Seguimos sospechando la gastroenteritis y la mayonesa, pero lo que vamos a hacer esta vez es tener otro grupo de controles que van a estar en una fiesta, pero que no les vamos a dar mayonesa. Entonces van a ser nuestros no casos. Y vamos a ver si en este grupo tenemos no casos que tengan la enfermedad o no casos que no tengan la enfermedad. Lo que nosotros esperamos es que este sea el resultado más frecuente en este grupo. En cambio, nuestro grupo que hace la fiesta y si hubieron mayonesa, vamos a ver a esos enfermos si estuvieron expuestos a la mayonesa o si también tuvimos enfermos que no comieron mayonesa. Lo que se espera es que este grupo sea el más amplio. Lo ponemos en esta tablita, lo analizamos con nuestro programa estadístico informático y lo que esperamos es que exista una relación fuerte entre lo que sería la causa de la mayonesa para que produzca enfermedad. Como le digo, son ejemplos muy básicos sobre estudios en general, pero pueden encontrar también algunas representaciones gráficas muy interesantes en algunos textos, libros o incluso en el internet. El New England Journal of Medicine suele tener algunos videos de estudios muy interesantes sobre investigaciones que hacen ellos. Les voy a mostrar alguna. No sé si escuchan, háganmelo saber si no.
¿Pudieron escuchar algo? Ahí les paso el link. Bueno, este es un estudio donde se toman a 2 grupos de pacientes, donde lo que se quiere identificar es si la presión sistólica debería ser menor a 140, como usualmente nosotros la manejamos, o si valdría la pena bajarla a menos de 120, como objetivo, ellos le llaman a través de un tratamiento intensivo. Y lo que ellos descubrieron es que el grupo al que se le trató de forma más agresiva, que sí consumió más fármacos antihipertensivos, tuvo una menor incidencia de infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones vasculares que el otro grupo de control, que eran los que mantenían su presión 140 milímetros de mercurio o menos. Como ven, acá tenemos un grupo de casos que son los que reciben la medicación para que su presión arterial esté por menos de 120 milímetros de mercurio, y el otro el control, los que reciben el tratamiento habitual, que lo que busca es que la presión esté 140 o menos. ¿Qué concluye el estudio? Que la diferencia fue significativa en la reducción de complicaciones cardiovasculares en el grupo que se le dio una medicación más intensiva, pero que también existieron mayor incidencia en algunas complicaciones, como por ejemplo mareos, vértigo, falla renal, pero que no fueron estadísticamente significativas las caídas, por ejemplo, y la hipertensión ortostática. Entonces, como ven, este tipo de estudios cambian paradigmas. Es muy probable que a través de este estudio y otros se cambien los protocolos y en un futuro nos digan que la presión arterial ya no es normal menor a 140/90, sino que nuestro objetivo sea mantenerla por debajo de 120. Como ven, es un video súper rápido, muy bonito. Voy a intentar. La muestra fueron pacientes mayores a 50 años, no diabéticos, hipertensos, que estén en tratamiento médico. Como ven, un estudio muy bonito, muy interesante, que seguramente puede cambiar la perspectiva que tengamos sobre una enfermedad puntual, ¿sí? ¿Y a través de qué? Un estudio de casos y controles. Como les había dicho, parte del trabajo final de todo este ciclo va a ser que ustedes hagan una pequeña investigación. Que en el caso de este grupo de ustedes, yo sé que no van a poder salir al campo, no van a poder salir a hacer encuestas, no van a poder salir a hacer un trabajo de campo. Entonces, lo que quiero que hagan es una revisión bibliográfica sobre un tema que más les guste y planteen en un formato de trabajo de investigación los resultados más importantes. Por ejemplo, esto que les acabo de mostrar es muy interesante como actualización en el manejo de pacientes con hipertensión. El título del trabajo podría ser Tratamiento intensivo de la hipertensión arterial. Mantener valores por menos de 120 milímetros de mercurio de la presión diastólica como meta nueva para el manejo de hipertensos. Lo que me hace es buscar artículos científicos que refuercen esta postura, hacen un análisis de cómo están los protocolos ahora, cómo cambiarían con este protocolo, y muestran los resultados de los diferentes artículos en un formato que yo les voy a pasar. Alexandra dice que la American Heart Association ya maneja estos datos. El National Joint Committee, la NJC, si no me equivoco, la octava es la última, todavía mantiene 140/90. Entonces, como ven, puede ser este trabajo, cualquier otro que quieran, en un formato de recolección de datos, comparación de bibliografías, y van a ser máximo 3 o 4 páginas que tienen que presentar. Sí, la siguiente clase les voy subiendo la guía para que estén familiarizándose de a poco con esto que les vamos a pedir. Muy bien, por ahora quiero dejar acá para no complicarles mucho la vida. Este es
un poco difícil de digerir esta materia. Entonces espero que les haya quedado claro cómo se hacen los estudios de casos y controles. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, como les dije, vamos a hacerlo despacio, poco a poco, como dice Lucas, que al hacer el trabajo puede ser que tengan dudas, pero los vamos a ir disipando a medida que vayan entregando avances de su trabajo. Y nada, están las diapositivas, tengo entendido, ya en la plataforma y estamos disponibles para cualquier duda. Nos vemos la siguiente semana, si no me equivoco. Así es, y nada, a la orden, fuerza, cuídense chicos. Hacer investigación, no se olviden, es importantísimo que desarrollemos investigación en salud pública. Y en los otros campos también, cualquier tema de su interés. No se olviden que tienen que hacer tesis, creo ustedes, en algún momento de su formación, entonces puede ser el inicio para un tema de tesis. Saludos, fuerza, por donde estén. Hasta la próxima.